Hemos leído un salmo muy conocido, que es acompañante del 22, del 23, del 24, son salmos bastante paralelos. Y hay una pregunta en este salmo que nos ha de acompañar durante la disertación, durante este pensamiento, un breve mensaje de reflexión de la palabra de Dios. Y la pregunta la encontramos en el versículo 3 del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Es una pregunta que nos hemos de contestar, de reflexionar, para que al final nos demos a nosotros mismos una respuesta. ¿Quién subirá al monte y quién estará en el lugar de su santidad? Por nosotros mismos ya sabemos que no podemos estar en la santidad de Dios. Nosotros no somos dignos por nosotros. No tenemos méritos suficientes para estar delante del monte que os habla aquí, al monte de Jehová, y quien está en el lugar de su santidad. Es un salmo que tiene dos partes bien diferenciadas, separadas por la palabra Selah, o mejor dicho, Sela. La pronunciación correcta es la primera sílaba, la más fuerte, y la segunda es más débil. La pronunciación correcta es Sela. Y estas son dos divisiones que vienen marcadas, en mi Biblia al menos vienen marcadas y separadas por un espacio un poco mayor que el interlineado que hay entre los versículos. Por lo tanto, hay una parte principal que termina en el verso 6, en el versículo 6, y la segunda parte que nos habla de ese Rey de Gloria, que termina en el 7, termina en el 10. Hay otras clasificaciones, los comentaristas nos hablan de tres clasificaciones. Una que nos habla de quién es Jehová, el potente. Después nos habla también de las características y cualidades que ha de tener un adorador, para poder subir al monte de la santidad. Y por último nos habla de ese rey de gloria. También hay algunos comentaristas, algunos especialistas que dicen que este salmo es la unión de dos salmos pequeños. Del 1 al 6 debería ser un salmo, y del 7 al 10 otro, pero eso no está comprobado ni es veraz ni se puede comprobar. Por tanto, encontramos que es un salmo de alabanza, un salmo de adoración también, y un salmo que nos lleva a mirar hacia atrás, muchos años atrás, miles de años atrás. Es un salmo también que se cantaba en procesión cuando se subió el Arca de la Alianza en el templo de Jerusalén, y todo el pueblo y los levitas iban en procesión subiendo y cantando este salmo, Salmo 24. Por eso nos habla de quién es el Señor, cuáles son las características del adorador, quién puede subir, quién puede estar en esa posición de subir para llevar el arca al lugar santísimo en el templo, y que tiene que tener esos condicionantes. Tiene que ser una persona, tiene que ser un alma, tiene que ser uno que, como nos dice aquí, esté limpio de manos, que sea puro de corazón, que no haya o que no haya llevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Esos son los que son dignos adoradores, que pueden subir al monte de Jehová, que pueden estar en esa procesión hacia el lugar santísimo, que no ha elevado su alma a vanidad, nos dice la vanidad, ni jurado con engaño. Dice, esa es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y también es interesante observar el encabezamiento de los salmos 22, 23 y 24, porque en sí encierran una tremenda enseñanza espiritual. Cuando nos dice el 22 al empezar, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Sabemos que es un salmo profético por excelencia, el 22, que nos habla de los sufrimientos de ese que fue a la cruz, de ese gusano y no hombre, como nos dice el salmo. ¿Por qué me has dejado? El Señor fue dejado, desamparado, porque llevó en él el pecado de todos nosotros. Y Jehová el Padre tuvo que apartar su mirada en un momento preciso en la cruz, porque él cargó el pecado de todos nosotros. Para que nosotros no fuéramos dejados, no fuéramos ignorados, no fuéramos apartados de la mirada de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Dios eterno. Por tanto, dice, ¿por qué me has dejado? El Señor no nos ha desamparado, porque él llevó el pecado de él, el pecado de todos nosotros sobre él. Por eso nos dice el Salmo 23, al empezar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me faltará nada en el Señor.
Sabemos por la enseñanza que hemos recibido que en ese nada entra lo bueno, entran las pruebas, entran las dificultades, también entran las bendiciones. Si Jehová es mi pastor, y el pastor por excelencia de las ovejas es Jesucristo, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. No voy a ser abandonado, voy a tener todas las posibilidades de relación con Dios. Dios no me abandona. Tuvo que abandonar al Hijo en un momento determinado en la cruz para que yo no fuera abandonado del Padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y termina en el capítulo 24, versículo 1, y dice, ¿por qué? Porque dice, de Jehová es todo. Dice, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jehová no nos ha dejado. Jehová, el que dice que es el Rey de la gloria, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, es ese Jehová, es ese pastor que da su vida por las ovejas, es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ese pastor que da su vida por nosotros. Y de él es todo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, sean seres animados, sean seres inanimados, sean personas, sean animales, sean plantas, todo es de él. Todo es de él. Y a veces nos olvidamos en nuestra experiencia cristiana de que somos de él, que le pertenecemos a él, que él nos compró, que por creación y por redención somos de él. Es un salmo también que nos apunta a una visión también profética, porque en el versículo, la segunda parte principal, cuando nos habla del versículo 7 al 10 de quién es ese Rey de Gloria, los judíos no entendían toda la profundidad de significado de ese tema. Nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, toda la revelación de Dios, podemos entrever que más que el Padre, más que Jehová, que es Jehová evidentemente, en esos versículos se encierra quién es el Rey de la Gloria, aquel cuyas puertas son abiertas y entra. Es más que la entrada al santuario para llevar el arca, es más que esa procesión que se han de abrir todas las cosas ante la magnificencia de ese arca donde habita Jehová en medio de su pueblo, y en procesión eran abiertas las puertas y se cantaba ese salmo, y todo era abierto en Jerusalén. Las puertas del santuario se abrían, dice, alzad puertas vuestras cabezas. Las puertas eran abiertas para que entrara el que va a morar con su pueblo. Pero es más que eso, es más que la presencia de Dios en el arca de una manera real, en el pueblo de Israel. Es más, ¿quién es este que es el Rey de la Gloria? El fuerte, el que venció en la batalla, no es otro que el Señor Jesucristo. Este salmo nos apunta de una manera directa a la persona de Jesucristo. Los judíos no pudieron entender eso. Los judíos actuales que no aceptan el Nuevo Testamento tampoco. ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Por quién son abiertas las puertas? ¿Quién es el que venció a la muerte? ¿Quién es el que venció al mundo? ¿Quién es el que venció a Satanás? ¿Quién es el que venció nuestro pecado sino el Rey de la Gloria? El fuerte, el valiente, ese Jehová, ese pastor que nos dio su vida por las ovejas, Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Gloria. Por 5 veces se lo dice, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. En 5 versículos, 5 veces se nos repite esa expresión. Dice, Él, termina con un determinante, dice, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es Él? El yo soy. Él, ¿quién es más? Jesucristo, Él es el Rey de la Gloria. Y están esos dos selás que la palabra selá, o sela mejor dicho, no se sabe exactamente su significado real. Nosotros la opinión más extendida es que es una pausa, un silencio para reflexionar. Hay otras opiniones que nos hablan de que es una pausa instrumental, o es una elevación del canto cuando se cantaba, o también que es un nexo de unión entre frases. Y incluso hay uno que dice que se puede decir para siempre. Cuando se dice Selah, se puede decir para siempre. Por eso no está traducido, en las versiones normalmente no está traducido del hebreo a nuestras lenguas vernáculas, porque no se sabe exactamente el significado. Pero sí que entendemos, cuando hay un Selah hay algo importante, algo que meditar, algo que reflexionar, algo que se ha dicho que merece
nuestra atención. Y aquí hay dos serás que dividen el Salmo en dos partes. Y el primero apunta, en el versículo 6, dice: tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quiénes son esos que buscan el rostro? ¿Quién es esa generación? ¿Quién es ese pueblo? Yo estoy integrado en ese pueblo, estoy integrado en esa generación de los que buscan el rostro de Jehová, de los que quieren tener un contacto íntimo con el Señor. Sabemos que buscar el rostro es una expresión, un modismo hebreo que significa estar en comunión íntima con el Señor. Incluso nosotros cuando nos hablamos, normalmente nos miramos al rostro. A veces hay personas que no te miran, que los ojos los apartan porque esconden algo, ¿no? Cuando hay algo que esconder, no miramos el rostro de la persona. Cuando hay vergüenza, cuando hay algo que impide una relación de comunión directa, es muy difícil mirar a la persona cara a cara, sinceramente. Cuando buscamos el rostro de Jehová es que estamos en una posición correcta, es que estamos en esa manera que nos dice aquí el Salmo 24. Estamos limpios de manos y con un corazón puro, y que nuestra alma no se ha elevado a vanidad. Cuán fácil es que nuestra alma se eleve a vanidad. Elevarse significa subir, perder nuestra posición, perder la posición inicial, subirse, irse hacia arriba, inflamarse. Y la palabra vanidad tiene multitud de significados en hebreo. Significa malicia, significa engaño, fraude, destrucción, ruina. Y cuando el alma es elevada a la vanidad, en nuestra vida hay ruina, en nuestra vida hay devastación. En los no creyentes, evidentemente, porque el hombre vive en vanidad, en cosas que son también vacías, en cosas que no llenan. Y eso es una ruina para el alma, es una devastación para el alma, es un fraude para el alma. Como creyentes también tenemos que cuidar que no caigamos en una inflamación, que no caigamos en esa elevación del alma a la vanidad, que la mantengamos sujeta al Espíritu Santo en su sitio. Cuando el alma no está sujeta al Espíritu y el Espíritu no está sujeto al Espíritu Santo, en nosotros puede suceder cualquier cosa. Nos puede suceder lo mismo que nos dice, que esas acepciones del hebreo, en nuestra vida puede haber fraude, en nuestra vida puede haber devastación, en nuestra vida puede haber ruina. No hay perdición eterna, pero sí que hay falta de comunión con Dios. Y eso es una ruina, es una devastación para el que cree en Jesucristo, que quiere mirar el rostro de Dios, que quiere ver el rostro de Dios en una relación íntima y perfecta. ¿Quiénes son estos de la generación? Todos ellos que hemos creído en el Señor Jesucristo pertenecemos a esa generación de los que buscan a Jehová. Que lo encontraron, que lo siguen buscando para tener una comunión más personal, más íntima, creciendo cada día. Y sabemos que los salmos y el Antiguo Testamento, evidentemente, este salmo está referido al pueblo literal de Israel, pero podemos interpretar muy bien en todo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento para encontrar enseñanza bíblica que nos sea de beneficio. Hay mucha enseñanza bíblica en los salmos, porque nos habla de cosas cotidianas, de cosas que vivimos. Y aquí nos habla de ese proceso, nos habla de un canto que se elevaba para ir al templo. Pero nos habla particularmente a nosotros de otras cosas también. Nos habla de santidad, quién subirá al monte, limpio de manos y puro de corazón, ese es el que va a recibir del Señor la bendición. Y nosotros queremos subir al monte sin estar limpios de manos y siendo puros de corazón, habiendo elevado nuestra alma a la vanidad y circulado con engaño. Y a veces creemos como creyentes que podemos ir a la presencia del Señor en una posición de ese tipo. Podemos subir a la presencia, al lugar de la santidad del Señor, pero el Señor nos bendice. El Señor puede tener relación con nosotros directa, si antes nos ha solucionado eso que me ensucia las manos, limpio de manos. La palabra limpieza es también una palabra hebrea que significa pureza también.
Y la palabra mano, en hebreo también significa no solo la palma de la mano, pero lo que hay dentro, la oquedad de la palma de la mano, que no quede nada escondido, limpieza, que no quede nada escondido, que no tenga nada escondido en la palma de la mano, como los magos que hacen magia y esconden cosas, las esconden en la mano a veces, ¿no? Y no las vemos porque están escondidas. Nosotros a veces también somos como esos magos, que escondemos cosas, que hay suciedad de nuestra vida y sabemos esconderlas. Dice la mano abierta, la palma de la mano, una palma limpia. La mano solo habla de acción, acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Pureza de corazón nos habla del espíritu, puros en el espíritu. Y elevar el alma nos habla evidentemente del alma, de ser tripartito que somos. Santidad en nuestra acción, santidad en nuestro ser interior, lo más profundo, en el espíritu, santidad de nuestra alma, para que no sea elevada de esa manera a vanidad, a una vacidad, a algo que es un fraude espiritual en nuestra vida. Y vemos así que este salmo tiene esas dos connotaciones separadas por la palabra será. Y entrando también a distribuir un poco más también sobre la segunda parte, vemos también que nos habla de ese Rey de Gloria que nos hemos dicho antes, y ese Rey que para ser Rey tuvo que morir por nosotros. Siendo Rey, dejó la gloria y vino a buscarnos. Es el fuerte, dice el valiente, el poderoso en batallas, el Rey Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el Rey de la gloria. Vemos aquí, en este salmo, vemos características muy contrastadas. El que es el creador de tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que se acerca a aquellos que quieren ver el rostro, que quieren estar junto al Señor, que quieren ser limpios y purificados sus corazones, que no quieren ser elevada su alma a vanidad ni curado con engaño, que quieren la bendición del Señor, la justicia del Dios de salud, del Dios de salvación, una justicia que logró en la cruz. Somos justificados por Jesucristo y no hay otra justificación. Por tanto, cuando en el Nuevo Testamento nos entendemos este salmo y cuando leemos ¿quién subió al monte de Jehová y quién está en el lugar de su santidad? Sin Jesucristo nadie puede subir al monte de la santidad. Nadie puede estar en el lugar de su santidad. No es aplicable a nadie que no conozca al Señor. Y nuestras vidas también. Como creyentes, vigilemos esto. ¿Quién subió al monte de Jehová? ¿Quién está en el lugar de su santidad? El limpio de manos, la santidad de vida en nuestro hacer, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en todo nuestro ser. Y a veces tenemos dicotomías. Hacemos una cosa el lunes, hacemos un estanco el lunes, el martes otro. Cuando venimos el domingo hacemos otra cosa. Entonces tenemos la mano, pero la mano un poco escondida, para que se nos vea lo que hay. Giramos la mano un poquito y tenemos cosas ahí que necesitan ser limpiadas. Por eso está la pureza, por eso está la limpieza. Cuando se habla de pureza también entendemos como ese crisol que consume toda escoria. Necesitamos ser pasados por el crisol para que pueda brillar toda la pureza, toda la limpieza de una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Queremos pues estar en comunión con el Señor y eso tenemos experiencia de todos los que estamos aquí somos creyentes. Cuando estamos en comunión con el Señor podemos disfrutar de esa presencia, podemos ver, así palpar el rostro del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un rostro que anhela la comunión. Y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, tiene un rostro que ama, que nos amó antes de todo lo creado, antes de la eternidad, en el seno trinitario. Él nos ama y quiere tener relación con nosotros. Nosotros queremos tener relación con el Señor de la manera correcta, o a veces queremos, como he dicho antes, subir al monte sin las condiciones previas. Un alpinista no va a subir al monte con una camiseta, pantalones cortos y poco más. Tiene que estar preparado para subir al monte.
ante las inclemencias del tiempo, ante la presión, ante la altura, y como creyentes no podemos descuidar nuestra vida espiritual y hacer de nuestra alma un engaño, un fraude. Tenemos que vivir de la manera que el Señor quiere nuestra vida, en santidad, subiendo al monte, pero en esa manera, limpiados, purificados. Y la palabra jurar en hebreo tiene la misma raíz que la palabra siete. Y el siete en hebreo significa completo, perfecto. Una cosa completa, una cosa perfecta. Cuando hablamos de jurar, es algo completo, algo que no tiene vuelta atrás, cuando se nos habla de jurar en hebreo. Es algo completo, como el siete, es la perfección absoluta, es lo completo. Engaño, vanidad, cosas que pueden estar en nuestra vida, que tienen que ser discernidas, que tienen que ser limpiadas. Y cuando eso es así, dice que recibimos la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salud o del Dios de salvación. Esa es la generación de los que buscan a Jehová. La pregunta sería, ¿quién es de esta generación? ¿Somos todos los que estamos aquí, los que buscamos al Señor? ¿Los que estamos dispuestos a subir al monte en esa limpieza, en esa purificación? Si es así, que sea de gloria para el Señor, que no olvidemos este salmo, no nos olvidemos de la pregunta que nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en lugar de santidad? Yo, como Juan Marcos, imposible. Nadie aquí puede estar en el monte de Jehová ni en el lugar de su santidad. Solo por Cristo, por lo que Él hizo en nosotros, podemos hacer eso. Por tanto, nuestra posición delante de Dios no es una posición que podamos hacer. El Señor lo hace en nosotros. Y a veces nosotros queremos ocupar o queremos hacer la obra de Dios por nosotros mismos, no entendiendo que es el que tiene que hacer la obra en mí, el que me tiene que limpiar, el que me tiene que purificar, porque de Él es todo, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él tiene un derecho de propiedad por creación y por salvación de mí, un derecho de propiedad de todo lo creado, de todas las personas que existen, que han existido y que existirán en este mundo. Y ese derecho de propiedad no nos obliga, o pudiendo obligarnos no nos obliga, sino quiere que vayamos como esa generación de los que buscan el rostro de Jehová, que por amor se entregan a Él, siendo de Él por derecho, porque Él los creó, siendo de Él, posesión suya, Él no obliga nunca. Busca en nosotros esa posición por la cual podamos estar viendo su rostro, gozando de la bendición de Jehová, gozando de los beneficios de una vida rendida al Señor. Y poco más, sino que volvamos a leer el Salmo 24, nos preguntemos en nuestra vida si podemos subir al monte, si podemos estar en lugar de su santidad, si estamos en las condiciones de limpieza requerida para que haya bendición en nuestra vida y podamos gozar de una intimidad personal, una intimidad muy cerca de la presencia del Señor, esa intimidad de los que buscan el rostro del Señor. Que así lo pueda hacer en cada uno de nosotros y en mí, porque en verdad lo necesitamos en un mundo en que todo esto no se vive, en un mundo en que se desconoce la palabra honradez, verdad, sinceridad, en un mundo que vive en vanidad, que vive en engaño. Necesitamos ser reconducidos en nuestra vida. Necesitamos hacer un examen de conciencia para ver cómo está nuestra vida, para poder subir a ese monte. Y en esta tarde vamos a hacer una práctica de eso, cuando venimos a adorar, al Señor Jesucristo. Voy a subir al monte, voy a subir al lugar de su santidad, voy a comunicarme con mi Salvador, con mi Creador. Entonces apliquemos, examinemos también esta tarde cuáles son nuestras condiciones de limpieza, si estamos provistos, pidiendo
para que nuestra alabanza sea una alabanza que llegue a la presencia del Señor. Si no es así, examinémonos, vayamos a la cruz, pidamos perdón al Señor, busquemos su rostro, para que seamos bendecidos también de Él en esta tarde y en los que nos resta hasta que el Señor nos venga a buscar. Que el Señor así lo haga y que nos pueda bendecir a todos con esta breve reflexión.